Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues comenzamos este 2025, que espero que sea un año muy bendecido para todos los hermanos. Pues comenzamos con este primer testimonio del año y tengo el honor, pues, de que sea así y que esté en el canal nuestra hermana Joana. ¿Qué tal, hermana? Hola, hermanito, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Feliz de estar por acá. Pues igualmente yo Ujú. feliz, contento, ¿no? Pues de que todos estos hermanos, ¿no? Que a los que invito, pues siempre vienen pues con todo el corazón, ¿no? Y dejan toda su alma, ¿no? Y dejan su testimonio en este canal y cosas que yo personalmente pues se lo agradezco mucho y en este caso pues se lo agradezco pues a nuestra hermana Joana que está en el día de hoy aquí. Pues, hermana Joana, me gustaría que nos diera una pequeña biografía sobre quién es nuestra hermana Joana para que los hermanos puedan conocerla un poquito. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Joana, yo soy de Bogotá, Colombia. Actualmente vivo en Tunja, Boyacá. Soy optómetra, soy mamá, esposa, católica por gracia de Dios, en un proceso de evangelización en este momento también por mis redes y pues en un proceso de edificación personal constante. Llevo pues ya más o menos unos 5 o 4 añitos en este caminar y pues obviamente todos los días ahí fortaleciendo la fe. Y ya eso sería como resumido mi biografía actual. Fantástico, fantástico, hermana. Pues antes de comenzar, sí, hermana, me gustaría, ¿no? Mejor que al final, ¿no? Pues que nos dijera cómo podemos encontrarle en las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy como Catholic, con H en la mitad, TH, guión al piso, woman 1. Perfecto, perfecto. Ese canal ahí en Instagram va a quedar pues aquí debajo en la descripción por si alguna persona no ha tenido tiempo de anotar el nombre, pues ahí van a tener el link pues para que sea pues más directo, ¿no? Clican ese link y irán pues al perfil de nuestra hermana en su red social de Instagram. Pues hermana, pues me gustaría, pues, yo voy a guardar silencio, comenzar pues a oír su precioso testimonio, pues si surge algún tipo de pregunta, pues yo voy a estar aquí pues para hacerse la verdad, por si queda algún tipo de duda, porque tengo la ventaja esa, ¿no? De que puedo estar aquí y puedo pues preguntarle al protagonista del testimonio sobre tal asunto, ¿no? Si se puede pues ampliar un poquito más. Pues Claro que sí. adelante, mi hermana. Listo, muchas gracias a todas las personitas que van a ver también ese testimonio. Espero pues la idea con eso pues es llegar a todas las almas que puedan necesitar como también una fuerza en su proceso de conversión porque no es fácil. Pero bueno, les comento, yo nací en una familia católica. Mis padres siempre, pues, me inculcaron desde muy pequeña la tradición de ir a Eucaristía. Bueno, hice mi primera comunión, digamos que los sacramentos, todo este tema, bien. Básicamente mi vida parte como en dos. En mi adolescencia, cuando cumplí 15 años, mis papás me regalan un viaje de 15 años porque no quise fiesta. Entonces, bueno, me fui de viaje y en ese viaje conocí una cultura, me fui para San Andrés, conocí una cultura y una música que se llama reggae y la cultura Rastafari, entonces me gustó muchísimo. Pero pues bueno, fue un gusto momentáneo. Llegué de este viaje y seguí todo, pues mi vida normal, pero ya me gustaba demasiado toda esta cultura, esta música. Mejor dicho, que encantada, fascinada, enamorada de este tema. Entonces empecé a buscar sobre todo este tema, a leer sobre esta cultura, sobre toda esta música y demás. Y empecé a meterme mucho en este cuento, pues, sectario, porque ya pasé del tema cultural y de música a
querer estar ahí, conocer personas que estuvieran en ese mundo, en ese medio, y así fue. Entonces, desde mis 15 años, como que todo empezó a partirse en dos y empecé a tener amistades que estaban ya, digamos, mayores que yo, que estaban ya en ese cuento, que tenían sus dreadlocks, su pelo enredado, y bueno, para mí era lo mejor del mundo. Ya empecé a solamente escuchar esta música, entonces me centré solo, o sea, ya no escuchaba nada más, sino solo eso, que los colores jamaiquinos, que la bandera, que ta, bueno. Hasta ahí digamos que sí me había metido mucho en el cuento, pero digamos que era manejable. Aún digamos que compartía creencias todavía inculcadas en mi hogar, cristianas, católicas. Pero poco a poco que me fui metiendo en esta secta, digámoslo así, desde el inicio te marca mucho una rabia y un odio hacia la Santa Iglesia Católica, como la mayoría de sectas lo hacen. Entonces, al yo empezar a investigar más, a leer más, a empaparme más del tema, y a conocer muchas personas que también estaban en ese medio, pues obviamente tenía que empezar a generar como un pensamiento común también con ellos. De todo, ¿sí? O sea, me gusta la música, pero también estoy de acuerdo con esto, estoy en contra de esto, independiente que en mi corazón tal vez lo sintiera tan así en el primer momento. Resulta que empecé ya a leer muchas cosas y empecé a tener y a generar un resentimiento muy fuerte hacia la iglesia. Entonces, digamos que las publicaciones que yo hacía, la música que siempre ya empecé a escuchar, hablaba sobre que la iglesia era una opresora, bueno, todas las blasfemias que se pueden imaginar que normalmente muchas sectas hacen, pero digamos en mi caso también, obviamente era disfrazado de algo chévere, de una tribu urbana, básicamente, pero que todo el tiempo te estaban metiendo también algo, una parte espiritual, sectaria y totalmente blasfema hacia la Santa Iglesia. Entonces caí obviamente ahí y empecé también como, bueno, no me gusta nunca como tragar entero, entonces empecé a buscar más allá, pero ¿por qué le están diciendo eso? ¿Pero por qué? Entonces claramente el mal tiene listo también cuando tú quieres investigar en contra de todo perfecto para que tú encuentres un montón de cosas distorsionadas de la realidad o con una opiniones de personas que yo empecé a admirar en esta secta que me empezaban a dar razones de peso para yo decir, uy, no, terrible, o sea, yo no voy a volver allá, mejor dicho, lo peor. Esto obviamente empieza a generar una división en mi hogar, una preocupación por parte de mis padres, obviamente pues yo todavía era muy pequeña, pero estaba en ese proceso de adolescencia donde uno también está buscando como una identidad, como que quiero buscar algo que me identifique, mi personalidad, mis gustos, entonces como que yo dije, no, acá es mi lugar. Me parece chévere porque es algo espiritual, porque igual hablan de Dios, porque igual cada que yo leía se referían mucho a la Biblia, pero desde un modo obviamente tergiversado a una secta africana, donde también se mezclan un montón de actividades y gustos referentes pues a otros temas que no van de la mano con nuestro Señor, obviamente. Y obviamente empecé a rechazar el tema de, ¿vamos a Eucaristía? No. Peleas en mi casa, mis amistades obviamente empezaron a cambiar radicalmente, mi forma de vestir, mi forma de comer, yo fui vegetariana durante 4 años. Em, digamos que empecé a ser muy radical con mis cambios y pues mis papás obviamente en su afán de protegerme, proteger mi alma, que ahora lo entiendo, pero en ese momento para mí era motivo de discordia, de molestia, se generaron obviamente heridas. Porque al momento de las discusiones, pues yo me empecé a sentir como no, pero porque ellos no me aceptan, si igual es algo de Dios, no sé qué, bueno. Pero pues digamos que ahora sí lo entiendo, su preocupación, su tristeza por estos momentos. Aún así, continué en este proceso y pues cada vez me adentré más y más y más. Resulta que este tema, si lo vemos por una parte superficial, pues uno ve muchas personas que les gusta esta música, que les gusta esta cultura, que llevan digamos que su apariencia de esta manera, pero no están tan metidas en ciertos temas.
En mi caso, yo me metí demasiado, como te cuento, al punto de que dentro de esta tribu hay diferentes como organizaciones, digámoslo así, dentro de la tribu. Entonces hay diferentes como grupitos y cada grupo tiene unas tendencias diferentes, unas creencias diferentes que van encaminadas a lo mismo, pero tienen como ciertas actividades que hacen de diferente manera. Yo me metí en el más radical que había, entonces yo dije, no, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer o todo o nada, o sea, con toda. Ya pues obviamente ya había modificado todo el tema de mi alimentación, todo, entonces yo decía, no, tengo que seguir ahí y eso se vuelve como algo también, no obsesivo, pero sí como que tú siempre necesitas estar ahí como más, o sea, como alguna parte soberbia también de decir bueno, yo tengo a Dios, pero tengo que ser mejor que el resto. O sea, yo le decía a mi mamá, ustedes van a misa y pero ustedes no hacen esto, es un montón de cosas que de pronto a mí ya me han inculcado en esa secta. Entonces, bueno, eh, resulta que cuando ya me empecé a entrar ahí, ya cambió más mi forma de vestir. Yo me cubría el cabello, me ponía túnicas, faldas largas, ya no pantalón, ya cada vez habían más cosas. En esta secta nos reuníamos a guardar sábado. Entonces el sábado era el día sagrado, pues para, en ese momento, para mí, para las personas que estaban. Y obviamente había mucho consumo de marihuana. Digamos que desde el inicio que empecé a comentar, ya muchas personas saben que es algo muy simbólico de esta cultura y obviamente no deja de ser parte también de esta secta, pero de una manera muy espiritual. Entonces era como, mejor dicho, como algo de mucho respeto, como no normalmente como uno ve eso en los jóvenes, como una droga, como no, sino que era algo que se utilizaba para hacer oración, para leer la Biblia, para reunirse con más personas y hacerlo y hablar temas de Dios, de espiritualidad, de la misma secta y demás. Por gracia de Dios, mi mamá siempre desde pequeña me inculcó mucho temor de Dios y como una unión especial con ella en este tema de oración. Entonces, al yo llegar a este ámbito y ver a mi mamá sufrir mucho por mí, también por gracia de Dios, yo dije, bueno, le prometí a ella, yo no voy a consumir mientras esté en este lugar y no lo voy a hacer porque me siento muy bien así. Entonces voy a darme ese tiempo de compartir con ellos, pero tranquila que no lo voy a hacer y pues lo cumplí según eso que te cuento, o sea, no me reunía con ellos, pero obviamente pues eran días enteros que todo el mundo fumaba a mi alrededor, orando, leyendo la Biblia. Hay algo importante y es que en esta secta, y bueno, yo creo que en muchas, cogen muchas cosas de la iglesia y las tergiversan, pero siguen manteniendo celebraciones o cosas, digamos, nosotros en ese momento llevamos que la cuaresma, pero entonces como es una secta africana, entonces todo era con negro. Entonces Jesús negro, cuaresma negra, ayuno también negro, o sea, todo era con el negro después, que obviamente también ahorita ya me da como, Dios mío, o sea, aparte del color, también era algo muy oscuro porque se esconde detrás de eso como una burla, yo siento, a la iglesia y a lo que has Ujú, instituido. Entonces, bueno, pues ahí yo continué muchos añitos con ellos. Hay también un orden de que profetas, sacerdotes, hay como una división entre hombres y mujeres. Yo estuve, digamos que también cuestionándome mucho eso porque se hacían muchas prácticas, pero siempre eran divididos hombres y mujeres, como con una división ahí. Aún así, esto es, les cuento que es algo que es a nivel mundial, ¿sí? Hay sedes en todo el mundo y de hecho uno ya estando ahí tiene que enviar un reporte al resto de personas que están en Panamá, en Argentina, en México, en todo lado, porque es como una comunidad muy grande que se llama Congreso Negro, Etíope, Internacional, Africano, de esto y pues obviamente ya cada vez más metida en el cuento. Obviamente cada vez más soberbia
yo siento que en ese tiempo me llené muchísimo de soberbia porque entonces yo decía, no, yo guardaba un ayuno en la cuaresma, que no comer ciertos alimentos, que no salir de casa. Yo me volví una persona, bueno, ahí yo ya entré a la universidad y me volví una persona como muy estudiar y la casa estudiar, la casa y si no, solamente con ellos. Entonces yo decía, obviamente las discusiones en mi casa continuaban y yo decía, pero ¿por qué me regañan si yo no estoy saliendo de fiesta, yo no estoy tomando alcohol, yo no estoy en fiesta? O sea, estoy bien, estoy lo más posible, o sea, si me comparo con otras personas de mi edad, pues mi vida es totalmente sana. Yo básicamente leía mucho la Biblia, siempre cargaba con la Biblia ahí en mi bolsito, todo. Obviamente, pues, digamos que sí estaba dentro de todo, o sea, le doy gracias a Dios que de pronto, por alguna u otra razón, más adelante les comentaré, pero me guardó quizás muchas otras cosas y bien o mal, no estuvo bien quizá inmiscuirme en esa secta y cometer pues todas estas blasfemias y demás contra la Santa Iglesia, pero el Señor es perfecto, misericordioso y las oraciones de mi mamá siempre estuvieron súper presentes para él, yo sé, y creo que de ahí se reside que por más de que yo estuviera ahí metida, el Señor me guardó de muchas otras cosas que quizá hubiera cometido mucho más joven y hubiera sido pues peor para mi vida espiritual, física, todo. Entonces, pues ahí yo continué, seguí pues en este proceso, en esta secta y pasa algo que es que yo pues mi carrera es de salud, entonces al llegar más o menos a la mitad de carrera ya me exigen obviamente para la atención de los pacientes que mi parte física y de apariencia debe cambiar porque pues obviamente no puedo entrar con el cabello así, con el cabello cubierto, sí, o sea, ya debo tener otra presentación. Para mí fue muy choqueante. En esa época no estaba tan en furor como todo este respeto de la identidad y que seas como quieras y bueno, sino que había un poquito más de límite. Aún así yo le decía como no, o sea, me tienen que respetar mi ideología porque es mi ideología y pues obviamente como que me sentí en una choqueada muy grande porque era una encrucijada pues de decir, no cuento con el apoyo de mis padres al yo de pronto contarles, me están haciendo esto, entonces ayúdenme. Y pues por este lado también estoy recibiendo como ese ataque, entonces yo dije, no, no voy a luchar contra la marea, voy a cambiar momentáneamente, físicamente, voy a hacer un cambio físico para poder continuar con mis estudios de una manera tranquila, para también darles un poco de tranquilidad a mis padres y luego regreso. O sea, igual, yo decía, igual internamente el sentimiento sigue fuerte. Obviamente me dio muy duro, el cambio fue bastante fuerte, ya verme de otra manera físicamente, porque ya después de tantos años tú físicamente ya tomas igual apariencias demasiado diferentes verme con el cabello ya, digamos que liso, arreglado, con otro tipo de ropa, con otra, la gente pues lo mira a uno diferente. Yo me sentía, la verdad, como un payaso. O sea, yo cuando di ese paso al lado fue demasiado duro para mí. O sea, eso también marcó mi vida en un proceso de depresión, ansiedad que me dio muchísimo. O sea, yo me miraba al espejo y era terrible, me sentía mal, me sentía también como tanto que dije, tanto que hice para llegar a este punto. Veía obviamente a las otras personas que estaban ahí, que seguían y que luchaban como en ese culto, sí, en esa secta, y me sentía peor. Obviamente fue un choque muy duro porque tú sabes que las sectas son muy cerradas, ¿no? Entonces usted ya no hace ciertas cosas, ya no pertenece aquí y eso pasó. Entonces, automáticamente yo tuve ese cambio, no me esperaba eso y las personas fueron como, bueno, ya, o sea, usted cambió, ya no pertenece acá, ya no se puede reunir con nosotros, ya no le hablamos, ya no le saludamos, me los encontraba en ciertos lugares y era como si fuera una persona X, entonces fue demasiado choqueante, duro, difícil para mí de afrontar, pero bueno, continué en ese proceso. De ahí entra algo muy fuerte a mi vida y es que me vuelvo demasiado, demasiado rebelde. Entonces dije, como mi mente dijo, bueno, no pude estar acá, ellos no quieren, mis papás no quieren que yo esté en algo
serio de juicio, nunca me apoyaron. Listo, entonces me voy a volver todo el contrario. Todo lo que no hice durante estos 5 años lo voy a empezar a hacer. Entonces salir, malas amistades, tomar drogas, alcohol, todo lo que más pudiera. Y efectivamente así fue. Cabe aclarar algo que se me olvidó decirles. Yo tuve una pareja durante todo este tiempo en el que estuve en esta secta, y resulta que, digamos que la relación fue muy tortuosa, muy tóxica, digámoslo así, pero adicional a eso, finalizando esa relación, pasó algo muy fuerte, digamos que todavía como que, no sé, hay algo como, no sé por qué sucedió, sé que Dios obviamente lo dispuso de esa manera, pero es algo que a veces uno le puede contar a alguien y dice, no, no creo que eso suceda, pero bueno, así pasó. Resulta que yo estaba en casa, mis papás obviamente, pues calculen, nunca estuvieron de acuerdo con este tema, obviamente con esa relación tampoco. Siempre fue como un tema complejo de tratar en casa. Aún así, ya llevaba tiempo con esta persona y un día llegó una señora a mi casa y me dice, como una señora ya de edad, y me dice, yo necesito hablar contigo. Eh, no sé si estás con tu mamá, pero yo necesito hablar contigo. Entonces, pues obviamente me preguntó mi nombre y yo como sí, soy yo, pero me dio como nervios y yo, mi mamá casualmente estaba en casa, entonces yo le dije que hay una persona que quiere hablar con nosotras. Entonces, como que bueno, entró la señora a la casa, ella se sentó en el comedor y me dijo, bueno, mira, lo que pasa es que yo te vengo a hablar porque tú tienes una relación con tal persona, ¿verdad? Y yo como que sí. Entonces me dijo, esta persona te está haciendo brujería. Entonces yo como que, o sea, no, yo en el momento dije, ay, mi mamá, quién sabe qué pasó y me están haciendo esto como para que yo no esté con esta persona. O sea, eso fue mi primer Claro, pensamiento. para, para Eh, intentar disuadirla, ¿no? Un poco. sí. Entonces, bueno, yo la verdad dije eso momentáneamente. Cuando la señora Claro, me dice, lo que pasa es que yo soy la persona que te está haciendo el trabajo. Claramente, días pasados, semanas pasadas, habían pasado una serie de cosas en casa con mi salud, habían unos dolores que me daban a una hora exacta, ya lo había identificado, pero pues yo no, o sea, era muy escéptica como con ese tema, aunque da para otro video que hagamos, hermanitos, seguro. de hablar sobre ese tema, porque en mi familia sí he estado de frente a eso. O sea, sí he podido experimentar que eso sí es real y que sí existe. Y bueno, resulta que en ese momento esta persona me dice, pues yo no le creo, o sea, yo como no, pero como así, ¿cómo me vas a decir eso? Me dice, mira, lo que pasa es que cuando yo te voy a hacer las cosas que te voy a hacer, aparece, o sea, tú estás en el centro, pero no me permite llegar hasta lo que necesito llegar. Aparece como una burbuja azul, literal, así me lo explicó, no se me olvidan las palabras, que te, como que te protege ahí, o sea, no puedo llegar hasta allá. Y son cosas muy fuertes de las que te están mandando a hacer. O sea, yo no debería estar aquí, claramente no es ni esta, pero yo solamente vengo a decirte estas cosas porque no lo puedo hacer, porque eres muy pequeña todavía, porque me causa conmoción de pronto que una persona te quiera hacer tanto daño. Y adicional a eso, si no me crees, porque yo obviamente mi cara era como de no le creo nada de lo que me está diciendo, no puede ser, aparte pues yo estaba en una relación, entonces uno es como no, o sea, no. Entonces me dice, cuando yo me vaya, revisa en un muñeco que él te regaló, ta, 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 y lo describió tal cual. Revisa en la sala de tu casa y tú te escribió todo y listo. Y luego ya tú sacas tus propias conclusiones. Y la señora se fue. O sea, Joana, esta señora bruja, conocía el interior de su casa sin haber estado antes. Exactamente. Sí, ella ya sabía que dónde estaba lo que él Ujú. había dejado ahí, donde esta persona, y también conocía que había un peluche que él me había regalado y que dentro de él había algo. Pero Claro. pues cuando me dijo eso, obviamente ella más fuerte, yo como que, pues obviamente ya internamente dije, Dios mío, bueno. La señora se fue, instantáneamente mi mamá empezó como a mirar que, o sea, empezamos a mirar en la sala y efectivamente encontramos eran como unos cuadritos de papel amarrados con hilo rojo. Al Ujú. abrirlos, internamente habían muñequitos
mm, más pequeños que los del pesebre, digamos, esos de plástico chiquiticos, Ujú. y tenían alfileres muy pequeños en ciertos puntos, y en el papel estaba mi nombre en el centro y alrededor estaban un montón de palabras, tristeza, depresión, soledad, estaba el nombre de esta persona también como para que yo estuviera solo con él. Bueno, desunión familiar, o sea, un montón de palabras muy feas. La encontramos ahí en la sala varios y en el muñeco también. Obviamente para mí fue demasiado duro, choqueante, aún así, aún viendo las cosas, como que yo no creía mucho. O sea, yo decía, ¿y qué tal? O sea, yo llegué a pensar, Dios mío, ya pedí perdón por esto, obviamente, pero yo llegué a pensar que incluso qué tal mis papás hubieran maquinado eso para alejarme de esa persona. Pues ya había tanta desunión familiar que uno, Dios mío, eran tantos los problemas y todo que obviamente también en estos procesos hay mucha ceguera espiritual cuando te hacen este tipo de cosas y uno no es fácil que uno de un momento a otro crea. In- Entonces, Incluso, hermana, yo pienso, ¿no? En mi opinión, ¿no? Porque usted le echaba la culpa a sus papás, ¿no? Tú pensarías, pues esto me lo ha hecho mi padre y mi madre porque, claro, quieren quitarme a esta persona de mi vida. Eh, pero ¿podría ser eso parte de ese hechizo o ese amarre, el no enfocarse en que ese mal viene de esa persona? sí, yo creo que sí fue así. O sea, era tanto como ya sí, el amarre que ya había generado en mí esa persona que yo no podía ver con claridad. Y yo como que siempre decía, no, pero no creo. O sea, cosas que realmente, pues obviamente jamás mis papás serían capaces de hacer, Dios mío, y menos en este camino que ellos estaban. Pero en ese momento fue como las primeras personas que yo dije. Aún así, digamos que obviamente terminé mi relación con esa persona después de ese Ujú. suceso porque pues fue muy fuerte lo que vi y mi mamá me decía, pues ya es tu decisión, tú verás si sigues ahí, pero pues imagínate, ta, ta, ta. Y pues también lo que te cuento, o sea, aparte de ver eso, pues ya habían pasado sucesos antes que yo decía, ya uno empieza a atar caos de muchas cosas, entonces pues bueno, decidí alejarme de esta persona, continué en mi camino, pasa lo que ya vuelvo al tema, a donde yo estaba, terminé como salí de esa secta, empecé a ya estar como en el mundo. Em, Ahí conozco que muchas personas que estaban en esa secta o en el grupo, no en secta, sino en el grupo, en la tribu urbana, practicaban magia negra, hacían, pues ustedes saben que en todo este tema africano, pues se mueve mucho eso y no es algo malo, es como algo normal, entre comillas. Hablan mucho del universo, de las estrellas, que bueno, todo ese tema y de eso lleva a otra cosa y a otra cosa, de la magia, de lo mágico, de cosas así. Que por gracia de Dios nunca me adentré en ningún tema de estos, ni tampoco lo practiqué, pero sí lo escuché. Entonces, cuando yo ya estaba en el mundo, empecé a ver que estas personas hacían eso y como que uno dice, bueno, muy fuerte, pero bueno, ya estoy afuera, ya no importa. Ahí comencé un proceso de cambio físico, mental, de todo, espiritual. Ya no había Dios en mi vida. Ya después de estar tantos años como, bueno, Dios, o sea, como voy a tratar de hacer las cosas bien. No, ya no, ya era como yo hablaba y era el universo, ya como que, pero algo que yo no planeé, sino que simplemente empezaba a hablar así, o sea, como, ay, confiemos que el universo me provea tal cosa, así, normal. Me pesaba decir Dios, o sea, como que ya no me sentía como digna de hacerlo y tampoco me interesaba, entonces empecé a alejarme mucho. Pero en mi corazón siempre estaba ese punto en donde yo decía, cuando viva sola, cuando termine mi carrera, vuelvo a lo que estaba, porque yo siempre decía y me daban hasta ganas de llorar y yo decía como, esto es lo único que yo he vivido como importante en mi vida, lo único que me ha acercado realmente a Dios, con lo que yo sentí en mi corazón que estaba en algo bien. De resto no, entonces yo espero volver ahí. Entonces, bueno, así pasaron las cosas. Ya empecé a adentrarme en temas de música muy pesada, drogas, alcohol, amistades terribles, digamos terribles en el ámbito de descontrol de mundo, personas que incluso, digamos que aborrecían a Dios, eran ateas, satanistas,
personas que estaban muy metidos en tema de droga. em, y de ahí viene algo también importante y es que empecé con todo este tema de los tatuajes. Entonces empecé a tatuarme, empecé a hacer todo este tema. Es algo fuerte porque es como se vuelve como una adicción, digámoslo así, como que uno empieza con uno y otro y otro y otro y otro, pero obviamente pues ya uno quiere verse, mejor dicho, lleno de estas marcas. Entonces empecé con eso. Fue bastante digamos, fuerte porque igual mis papás no sabían, entonces yo lo hice como a escondidas, pero aún así pues era como, empecé a hacer muchas cosas a escondidas, entonces salir a escondidas, como que ellos pensaban que yo estaba en la universidad, pero no, estaba tomando, o simplemente si les decía voy a estar tomando con tal persona y me quedaba hasta tarde, bueno, ya empecé a desordenar mi vida por completo y empecé a generar en mí unas ganas como de oscuridad, digámoslo así, como de querer mostrarme de una forma ruda y oscura ante las personas. Entonces yo siempre he sido una persona de mucho carácter, o sea, mi forma de ser es como un poco fuerte. Digamos que sí, obviamente en este proceso, en este caminar he cambiado mucho eso, pero ha sido como de que si me dicen algo, yo no estoy de acuerdo, de una vez respondo, digo mi opinión, no y de malas y bueno. En esa época, pues calcula, muchísimo peor. Entonces, en mi casa decidí llevar como todo tranqui, pero igual habían muchos inconvenientes también. O sea, mis papás decían, pero ¿por qué ahora otra vez? Entonces, de un extremo al otro, y yo no. Pero pues obviamente las discusiones, ustedes me dijeron que no, entonces ahora estoy así, si no les gusta, entonces yo no sé qué quieren. Bueno, terrible. Obviamente jamás ir a la iglesia. O sea, para mí ese tema sí quedó supremamente cero. O sea, y más aún en el mundo en que me metí. O sea, nada, 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 cero total. Seguía con mi ideal de lo mismo. O sea, yo guardé como en mi corazón todas las ideas y todos mis pensamientos que hice en esa secta, pero lo seguí mezclando con mi vida normal. Por gracia de Dios tampoco llegué al punto de caer en yoga o en otras prácticas que también conocí muchas personas y fui amiga de personas que constantemente hacían yoga, reiki, meditación, un montón de cosas, pero nunca me llamó la atención, o sea, como que no, ya he llegado hasta ahí, ya no, o sea, me metí fue por el otro lado, por gracia de Dios. Después de eso, pasa el tiempo, me gradúo, ya terminó todo. Seguían los problemas con mis padres porque yo igual seguía todo el tiempo, fumaba mucho cigarrillo, lo que te digo, mucho alcohol, ya era, el alcohol era todos los días, o sea, independiente que fuera una cerveza, pero era todos los días, o sea, no podía estar sin tomar alcohol. Em, Conozco a mi esposo actual, lo conozco en mi ambiente de parque, de amigos, de tomar, de drogas, lo conozco en ese ambiente. Él también, de pronto, obviamente, con mucho más mundo que yo, porque yo llevaba ciertos años, él llevaba muchísimos años más. Em, Él estuvo pues en las barras bravas de fútbol, entonces pues su vida era de un descontrol impresionante y ahí lo conocí. Entonces cuando lo conozco, para mis papás también otro, otro choque durísimo, como ¿por qué? Pero bueno, y yo empecé con él y yo no, yo quiero estar con él, o sea, ya fue como un amor así muy grande que sentí por él y que pues por gracia de Dios no sabíamos el propósito, pero nos unió ahí. Yo de tantos problemas que seguían pasando en casa, dije, me voy a vivir sola, ya, o sea, ya terminé la universidad y ahora sí no hay nada, no hay vuelta atrás, me voy. Y efectivamente lo hice. Para mis papás fue obviamente también un choque durísimo haberme ido, pues porque de pronto ellos tenían otros proyectos para mí en ese momento. Aún así, digamos que yo dije en mi mente como no, pues o sea, el hecho de que yo me vaya no es que va a ser para, no, mejor dicho, echarme a la perdición, sino que también como que tanto resentimiento que había guardado con ellos, yo decía, voy a salir adelante, voy a hacer las cosas, o sea, voy a trabajar, voy a tener mi apartamento, mis cosas y bueno, eso requiere una responsabilidad y obviamente pues ya mi vida debe cambiar un poco. Pero pues al irnos a vivir, mi esposo actual se fue a vivir conmigo.
y obviamente el descontrol fue peor, tomábamos todos los días juntos, iban amigos, amigas, igual drogas, alcohol, lo mismo, música todos los días, o sea, era algo impresionante, ya en serio que ya era un límite que yo trabajaba medio tiempo, pero el resto de tiempo era simplemente descontrol total, o sea, como que todo lo que había reprimido en casa era el momento de aflorar, entonces pues imagínate. Fue demasiado fuerte. Las oraciones de mi mamá todo el tiempo, ella ya no me volvió a decir nada con respecto a mi pareja, pero pues obviamente no estaba de acuerdo, pero ya no me, ellos no me volvieron a decir nada con respecto a eso, o sea, como que bueno, ya tomaste tu decisión, bueno, que te vaya bien con eso porque ni modos. Pero obviamente mi mamá nunca se cansó de orar desde siempre, y esas oraciones siempre, lo que te repito, fueron muy escuchadas. Después de un tiempo me llaman de un trabajo acá en Tunja. Entonces me dicen como que, bueno, una oferta laboral y no sé qué. Ya estaba a punto de terminar mi contrato del año en el apartamento donde me había ido a vivir en Bogotá. Entonces yo dije, bueno, pues es la oportunidad de pronto de salir de acá. Yo le decía a mi esposo, le decía como, pues de pronto también nos podemos dar un aire en otra ciudad y si no nos gusta, pues nos devolvemos, conocemos otro sitio. A mí siempre me había gustado y me había interesado salir de Bogotá, entonces digamos que fue chévere, la tomamos, sin saber que en ese momento la Santísima Virgen y nuestro Señor tenían todo fríamente calculado y cada cosa que empezó a pasar después de ahí es para llegar al punto donde estamos hoy. Entonces, bueno, nos vinimos para acá, para Tunja. Llegamos, fue difícil, muy difícil adecuarnos a esta ciudad porque veníamos de un mundo muy ajetreado, de todo el descontrol, amistades, muchas personas a nuestro alrededor y cuando llegamos acá, pues obviamente nos sentimos solos, no conocíamos a nadie, no teníamos amigos cercanos. Por una u otra razón, nuestros amigos se empezaron a alejar, alejar, alejar y ni siquiera hablábamos por nada con amigos. O sea, fue como llegamos acá y ya. O sea, como que empiecen de cero. Es una ciudad demasiado tranquila, Tunja es muy tranquilito, todo es como muy... todo, entonces veníamos de una ciudad demasiada, eso también nos afectó, nos aburríamos mucho, a mí me dio mucha depresión, yo dije, no, yo por qué me vine para acá. Bueno, empezamos a tener muchas discusiones con mi esposo debido también a esas situaciones, aún así seguíamos inicialmente como en ese descontrol. Pues resulta que yo a mí me afecta mucho el frío y acá hace mucho frío. Entonces, cuando llegamos, empezamos como con el mismo plan y la misma actividad que veníamos, que era salir a tomar y todo. Pues resulta que yo ya cuando empecé a salir a tomar ya no me gustaba por el frío. Entonces yo decía como, no, hace mucho frío, no me gusta salir a tomar ya acá. O sea, en Bogotá era chévere, acá no. Entonces, bueno, que en la casa entonces tomábamos, pero pues ya como que, ay, qué mamera, pues ya siempre lo mismo. O sea, como que por gracia de Dios, el gusto por el alcohol se fue yendo de mi vida y de nuestra vida sin darnos cuenta. No fue algo planeado, sino que llegamos al punto como que ya no nos gusta tomar de un momento a otro. O sea, esto realmente es algo que pues, no es fácil. De pronto hay personas que dicen, bueno, sí, normal. Pero para una persona que estaba en procesos adictivos en temas de alcohol y drogas y demás, es muy difícil dejarlo así. Entonces, pero pues por gracia de Dios pasó, pues bien, yo normal. Me empecé a enfermar, me empezó a dar una alergia en la piel muy fuerte, y esa alergia se desencadenaba mucho más cuando yo me tomaba una cerveza. Entonces me tomaba una cerveza y se me alborotaba, cosa que nunca me había pasado. Entonces yo dije, ya no más, no vuelvo a tomar. Bueno, dejé de tomar normal. Seguimos pues en nuestro proceso de pareja en unión libre, que es algo también muy difícil. Cuando uno está así, el mal habita sí o sí en casa, o sea, es algo que uno de pronto no ve en su momento, pero es muy fuerte. Y las peleas seguíamos, o sea, la indisposición, un sube y baja de emociones. Obviamente tratábamos de tapar esos vacíos, esas tristezas, esas peleas con nuestros vicios que igual seguían en nosotros. Y pasa algo que ya fue como el detonante, que ya eran muchas, muchas las discusiones y le digo a mi esposo como, bueno, yo en mi pasado, mi mamá
había tenido como una relación con una comunidad en Bogotá cristiana católica que hacían retiros. Y yo fui a un par de retiros con ellos y me pareció interesante, chévere. Obviamente como yo estaba en ese tiempo en mi cuento, pues yo como que sí, chévere, pero no. Pero como que yo dije, bueno, es una buena opción de pronto para buscar ayuda, para que alguien nos ayude, porque era como que queríamos estar juntos, pero el choque era tan fuerte que no. O sea, ya era como última cosa que hacíamos para salvar nuestra relación. Entonces yo le dije, pues ve a un retiro. Mi esposo obviamente es también igual que yo, cero Dios, o sea, de hecho la música que él escuchaba era muy pesada, también blasfemias en contra de nuestro Señor, o sea, cosas fuertes. Entonces nuestra casa estaba en oscuridad total. Yo le dije, pues ve, o sea, igual pues no pasa nada, o sea, si, o sea, lo que puedas aprovechar no significa que vas a llegar acá rezando, pues no, sino simplemente pues inténtalo. Entonces él, bueno, sí, o sea, contra todo pronóstico, bueno, aceptó ir. Resulta que ahí empieza también otro tema importante y es el ataque espiritual, que es muy fuerte y que yo siempre, como te comento, había sido muy escéptica en todos estos temas espirituales. Entonces yo no, o sea, nunca, yo escuchaba que mi mamá hablaba de eso o algo así, yo como que, ay, no, eso ya es fanatismo, exageración, o sea, eso no. Pero por gracia de Dios también el Señor me ha permitido ver, experimentar, sentir ese ataque espiritual tan fuerte. Y obviamente, pues imagino que el mal sabía lo que se avecinaba para nosotros y obviamente no estaba para nada contento con todo lo que estaba sucediendo ya. Y yo no lo veía, pero pues bueno, resulta que cuando mi esposo decide ir al retiro, un par de noches antes estábamos como raro peleando, cada uno estaba en una habitación diferente, normal, y resulta que en nuestras habitaciones, en el lugar donde vivíamos, era un apartamento que quedaba en un último piso, entonces era como las habitaciones tenían una ventana corrediza grande y solamente se abrían para salir ya a un balcón, como una terraza. Entonces ese día, entre la discusión, ya eran como las 7 de la noche. Él me escribe y me dice, no vayas a abrir la puerta del balcón, porque yo fumaba ahí. Entonces yo siempre llegaba, abría, salía, fumaba, entraba, o fumaba ahí con la puerta abierta, bueno, con la ventana abierta. Me dijo, no vayas a abrir la ventana del este porque hay un murciélago ahí. Y yo como así, o sea, en el momento me dio como risa, pero como una sensación fea, pero no tan fea. O sea, como que yo, ay, pues efectivamente el murciélago estaba ahí en la puerta, en la habitación. Pero entonces lo extraño de esto fue que empezó a moverse de un lado a otro, o sea, de la habitación donde estaba mi esposo a la mía, de la habitación de la mía, caminaba de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, muy feo. Ya empecé a sentir como algo feo, le poníamos como linternas o algo, yo decía, le golpeábamos la esta para que se fuera, pero no, era como si quisiera entrar al lugar y obviamente ya ahí empecé a sentir una sensación muy fea. Este suceso duró casi toda la noche, o sea, yo hasta que me pude dormir escuchaba los pasos de este bicho de lado a lado y pues para mí no lo quería ver como ataque, o sea, yo decía, no, eso es un bicho que casualmente llegó, o sea, no lo voy a ver así, no sé qué. Al otro día hablamos con una persona de ahí y nos decía, no, pero es que acá no, o sea, acá esas cosas no hay, o sea, no, acá en Tunja, pues no es habitual que pasen, no es habitual ver eso. Al otro día, pues nos levantamos y eso ya no estaba. Entonces, bueno, obviamente yo quedé como traumatizada, yo casi no volví a salir a esa terraza, yo Dios mío, porque fue muy feo. Yo incluso ahí en mi Instagram hay una capsulita donde yo he contado como todo este tema de batalla espiritual, porque sí, es fuerte y ahí lo metí porque sí sentí esa mala cosa ahí. Resulta que mi esposo se fue contra todo pronóstico a su retiro.
llegó del retiro y cuando llegó, llegó súper cambiado. Tuvo su primer encuentro con la Eucaristía, con la confesión, con nuestro Señor. Entonces, pues obviamente llegó súper encendido de amor hacia Dios, hacia la iglesia, todo. Y pues obviamente yo también, o sea, como que me alegré y fue algo como extraño porque instantáneamente yo también me contagié de esa alegría, entonces como súper, vamos a acercarnos a Dios, vamos a hacer oración. Entonces él llegó como, no, es que debemos hacer rosario, todo. Yo como que, bueno, sí, o sea, yo como que internamente en mi afán de decir, sí funcionó, o sea, no le puedo decir cómo llega, o sea, le digo que vaya, llega y le va a decir como, no, pues no, yo le dije, sí, de una. Me dijo, hagamos la consagración a Jesús por María. E empezamos la consagración. Yo estaba como dudosa, como no tan encendida, entonces yo como que, bueno, sí, vamos. La empezamos a hacer y bueno, empezamos y todo fue bien, digámoslo así, pero empezaron a pasar también sucesos porque obviamente ya en este punto lo entiendo y es que cuando nuestro Señor, la Santísima Virgen, realmente quiere cambiar nuestra vida, igualmente como lo dije al inicio, es todo o nada, o sea, o estamos bien limpios o no hacemos nada. Y obviamente esos cambios y esa purificación nos va a incomodar. Y también le va a incomodar muchísimo al mal y también va a ser una lucha demasiado fuerte contra nuestros gustos, contra nuestros hábitos. Entonces para nosotros fue muy difícil y decíamos como no, pero pues sí, estemos con Dios, pero tampoco dejemos todo, porque pues tampoco es que todo esté mal, o sea, nosotros lo hacemos desde otro punto. Entonces esos vicios que quedaban en nuestra vida de estas sustancias era como no, igual tampoco es que lo hagamos así para descontrolarnos, sigamos. Obviamente al Señor eso no era para nosotros y tocaba sí o sí cortarlo. Llegamos a un punto de la consagración que había que hacer como asistir a una actividad de renuncia y nosotros pues asistimos y ese día llegamos a casa y llegamos supremamente incómodos, fastidiados al punto que ya todo iba bien y mi esposo dijo, me voy, ya no me aguanto más estar acá y de un momento a otro realmente ese mismo día se fue. Y fue algo muy extraño, o sea, nunca había pasado, ni por más problemas que tuviéramos, nunca había pasado que él se fuera y se fue. Y yo, bueno, pues ya, yo obviamente ya no, que consagración ni que nada, si ve eso no sirve, todo pensó que estábamos bien y no, estamos peor. Bueno, él se fue y pasaron como 2 días y me llama y me dice como no, es muy difícil, yo no sé qué me pasó, o sea, me sentí muy como incómodo. Bueno, yo pues espero que podamos volver a estar juntos, pero pues no sé qué hacer. Bueno. Resulta que en ese proceso de esos días llegó una persona y le dijo a él que, pues, porque él le contó todo lo que nos había pasado, le dijo, pues, ¿por qué no iba a otro retiro? Y efectivamente, al cabo de menos de 2 meses de haber ido a un primer retiro, fue a otro retiro. Habían cosas que nos faltaban, obviamente. Cuando él llegó de ese retiro fue como, ya no quiero consumir absolutamente nada más. Y yo también dije, ok, yo tampoco. Y ya. O sea, cortamos, o sea, no sé si Dios obviamente se valió de que Él fuera para también generarme a mí ese sentimiento de cortar con todo, porque a partir de ese día, digamos que en el caso de mi esposo peor, porque él llevaba consumiendo más de 20 años, em, cortar de un día a otro, como les digo, algo que incluso tú ya habías asumido como, no, esto sí no lo dejo porque no, es muy difícil. Y bueno, lo logramos por gracia de Dios. Entonces ahí ya alcohol no, sustancias no, consagración a la mitad, sin darnos cuenta en qué momento ya estábamos ahí. Empezamos a asistir ya a la Eucaristía, a las actividades de la comunidad. Muy fuerte, la verdad, para mí me dio volver a la Eucaristía. Creo que ha sido para mí personalmente la batalla más fuerte espiritualmente hablando de regresar de mi conversión, la Eucaristía. Fue muy difícil porque cuando tú generas esas heridas de conocimiento y cuando digamos que abres esas puertas al mal, literalmente en mi caso fue muchos años blasfemando contra la iglesia, contra nuestro Señor, cuando yo decidí regresar, yo entraba a la iglesia
y yo sentía como si alguien me hablara literalmente, como esto es mentira, se acuerda lo que usted leyó tal día, mire esa imagen, mire este símbolo, y era algo muy perturbador, pero yo no lo decía a nadie porque yo me sentía mal y yo decía, o sea, ¿por qué me pasa eso? Pero era algo muy feo, o sea, demasiado feo, yo no podía disfrutar la Eucaristía, me sentía mal, incómoda, bueno. Al cabo de mi proceso de consagración, eso lo fui sanando, obviamente, me costó muchísimo, mucha oración, y pues lo logré, ya digamos que de un momento a otro ya llegué y ya no volví a escuchar eso, ya no volví a pensar eso, ya me empecé a disfrutar la Eucaristía, ya empecé a llorar cada que iba a la Eucaristía, ya como que el Señor fue sanando eso en mi corazón. Aún así, actualmente todavía el ataque está ahí en la Eucaristía. O sea, nos pasan cosas a veces que cuando uno sufre como ese ataque espiritual, digamos que no hay que confiarse, ¿no? Entonces me pasó una vez y se baja, uno como que lucha superada, pero luego vuelve a pasar de otra manera. Cuando ya me ha pasado, con la Eucaristía me han pasado 3 eventos diferentes fuertes, yo digo, no, ya es ataque espiritual, o sea, ya sé que es ataque, o sea, que esto no es normal, que sucedan estas cosas, y obviamente pues nos aferramos mucho a la oración, pero sí nos ha tocado muy difícil. Entonces, bueno, por fin terminamos la consagración, tuvimos una serie de inconvenientes también en la comunidad en la que estuvimos, muy decepcionantes que de pronto en otro momento podré contarles en otro espacio, pero básicamente fue muy choqueante para mí, no sé si también el mal se interpone en esos caminos, porque encontré personas católicas que me decepcionaron mucho en este proceso de conversión inicial. Entonces es muy duro, pero es algo que obviamente puede pasar en todo, pues en todo momento, somos humanos imperfectos. Pero sí, como que nos choqueó mucho. Estuvimos a punto de no consagrarnos casi al último día. Estuvimos a punto de dejar de lado todo. Me sentí mal como de haber estado en esta comunidad y luego salir y que básicamente resumido pasó lo mismo que me pasó en esa secta que estuve, como que salimos de ahí, ya las personas no nos saludaban, ya si nos encontraban en la calle no nos miraban y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, sí, si estuve en algo que no es de Dios, que no es católico y me pasó lo mismo porque pasa acá. Obviamente entré en una crisis de fe unos meses, mi esposo igual, o sea, nos choqueó mucho eso, fue doloroso, fue triste porque pues uno empieza en este camino muy encendido y espera que todo el mundo esté en la misma onda que uno, que esté con el mismo sentimiento, con la misma fe, con la misma accionar pues de Dios, pero pues bueno, puede pasar que no. Ahí es donde tenemos que tener mucho discernimiento en que estamos siguiendo a nuestro Señor, no a hombres, pero aún así, pues nos dio muy duro. Pasaron una serie de situaciones, por eso siempre hay que tener mucho discernimiento, como les digo, en todo este tema de las comunidades, porque lastimosamente hay muchos lugares donde se ha distorsionado como toda esta enseñanza de la iglesia, no de una iglesia sectaria, de cosas que sean de sectas, sino el amor que debe reinar pues en todos nosotros hacia un mismo fin, que es la santidad. Entonces, obviamente, pues nos dio duro. Posterior a eso, hermanito, pues nada, seguimos en la lucha. Antes de la consagración, nos casamos con mi esposo, hicimos la confirmación, nos casamos, nos casaron 3 sacerdotes. Fue una ceremonia muy especial. De ahí el Señor nos regaló nuestro hijo. Literalmente fue, nos casamos y literal, o sea, fue un regalo como a los 2 meses de casar, al mes de casarnos, nos regaló nuestro chiquito y pues obviamente ha sido un proceso muy lindo, pero de mucha batalla constante, de mucha, pero mucha, mucha, en la Eucaristía, en momentos, el último suceso que nos pasó, que fue muy fuerte, que fue hace menos de 2 meses, menos, no, como un mes empezamos a no poder ir a Eucaristía.
Entonces nos levantábamos, nos alistábamos, todo listo, salíamos, algo pasaba, había un trancón, cerraban la vía, no podíamos llegar, yo me indisponía, peleábamos con mi esposo. El caso es que el domingo era un caos terrible, pelea fija, estrés, ansiedad, a mí me daba de no poder ir, ya no voy, incluso llegar al punto de decir, no, ya para qué ir a eso, ya no voy a volver, o sea, han sido fuerte. La última que nos pasó, o sea, eran como muchos domingos seguidos que pasaban cosas que nunca pasaban entre semana, que nunca pasaban un sábado, pero el domingo sí. Salimos de la casa, se me quedaron las llaves encerradas, yo saqué unas llaves, tuve un momento como de, ay, como si se me hubiera olvidado que la llave que siempre cojo no es la de esa puerta, sino de la otra. Se me olvidó por completo. Cuando salí, cerré la puerta, dije, esta no es la llave, o sea, como si hubiera despertado de ese momento. Obviamente, ya instantáneamente yo dije, no, esto ya no es normal, o sea, ya, ya otra vez, o sea, yo intento no satanizar todo porque tampoco como cristianos católicos debemos darle el poder al mal de que todo es por él. Pero cuando estamos en este camino, el ataque es muy fuerte, diferente para todos, obviamente. Para personas pueden ser otras la oración, el rosario, ¿sí? Para mi caso personal, la Eucaristía ha sido muy luchada. Y pues bueno, obviamente pues ahí vamos. Es difícil el camino, pero estamos, como yo le digo a mi esposo, a veces uno se siente mal de pronto de no poder dar un 100% total de muchas cosas, ¿sí? De disponer muchas horas en oración, de, mejor dicho, hacer más de 2 rosarios diarios, en fin, porque el Señor se merece mucho tiempo de oración, de todo, de entrega. Pero bueno, paso a paso creo que todos vamos en este camino, que es lo ideal, es ir con calma, pero haciendo las cosas de la mejor manera. Y adicional a eso, estamos mejor, por lo menos yo le digo, estamos mejor que hace 5 años, mucho mejor. Entonces, ese es un aliciente para seguir en este camino y pues eso te cuento, ahí es mi testimonio Claro que resumido. sí, hermana. Claro que sí. Fíjate que qué alegría, ¿no, hermana? Que al menos, pues, el Señor ha puesto en su camino, pues, a un esposo, pues, que van caminando, ¿no? En la vida de fe de la mano, ¿no? Que a veces es muy complicado, ¿no? Como el Señor, pues, va uniendo a las personas, ¿no? Por diferentes caminos, ¿no? Todos venimos por diferentes caminos, pero el Señor siempre, pues, acierta, ¿no? Pues que en ese camino pues nos crucemos con una persona idónea pues para nuestra vida de fe, ¿no? Y qué bonito también y qué ruido tan silencioso hacen las madres también pues con la oración, ¿no? Pues su mamá pues en su día y seguro que todavía pues sigue rezando por su hija, ¿no? Y me parece muy significativo, ¿no? Que mediante la oración de los padres, pues protegemos, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Esa señora, ¿no? Que le estaba haciendo ahí diferentes trabajos, pues el Señor pues no permitía, ¿no? Pues que esa señora pues llegara pues a realizar todo el daño que ella pretendía, ¿no? Sí, imagínate, perdona, te interrumpo un minuto con Nada. ese tema que se me faltó concluir. Resulta que mi mamá siempre me ha consagrado a la Santísima Virgen desde bebé. Todo, me había hecho varias consagraciones a la Virgen de Chiquinquirá, bueno, una devoción muy fuerte a la Santísima Virgen. Esa burbuja azul, por algún motivo, yo siento que obviamente era la protección de la Santísima Virgen que no dejaba que entrara absolutamente nada. Yo estaba pensando, hermana, en el manto de María, Sí, exactamente, que la sí. tenía así, así. Exacto, así. Eso, eso es lo que yo también siento cuando pienso eso. Pues fíjese, ¿no? Que, que poder, ¿no? Pues todas las mamás, ¿no? Pues y todos los papás que nos estén viendo, pues no rechacen, ¿no? Ni rehúsen hacer esas oraciones, ¿no? A veces parece que nuestra oración cae en saco vacío, ¿no? Porque no vemos respuesta, no vemos cambios, pero esos cambios no se dan a un nivel físico, ¿no? Sino que esos cambios se dan a un nivel espiritual, ¿no? Porque no sabemos a qué peligro se pueden enfrentar, pues, nuestros hijos, ¿no? Y que mediante la oración, pues, qué duda cabe que la oración de una madre pues conmueve el corazón de Dios, ¿no? Podemos recordar ahí
a esa señora viuda, ¿no? Del Evangelio de San Lucas, que llevaba pues a su hijo, ¿no? A enterrar. Fíjate, viuda y encima llevaba a su hijo a enterrar. Y el Señor pues la veía pues triste, llorando, ¿no? Y dice que el Señor se compadeció. Pues de la misma manera, pues el Señor se compadece, ¿no? De todas esas madres que derraman esas lágrimas, ¿no? Que sienten que esas madres están compungidas, doloridas, ¿no? Que le duelen el alma por sus hijos, ¿no? Y el Señor, que duda cabe que, pues, se sigue conmoviendo. Ay, sí. Porque es un Dios vivo, ¿no? Es un Dios vivo y no vive ajeno, ¿no? A nuestras historias Sí. personales, ¿no? Cada cual, pues yo tengo mi vida personal, nuestra hermana Giovanna también, los hermanos que nos están viendo también, ¿no? Y el Señor, pues, en cada historia humana, pues Él interviene, ¿no? Él nos ama profundamente y qué duda cabe que la oración de un padre o de una madre, pues, tiene especial relevancia pues en la vida de sus hijos. Sí, es muy importante la oración todo el tiempo. Es lo que tú dices, o sea, uno a veces piensa que no sirve, pero no. El Señor sabe y la Santísima Virgen saben escuchar las oraciones de una mamá y siempre al final lo que parece imposible, ahí, ahí está. Porque así además, a veces pensamos, ¿no? Que la oración es algo mágico, ¿no? Señor, Sí, yo, por favor, que no sé, y queremos ver un resultado instantáneo, ¿no? Porque creemos que eso es magia, ¿no? No, eso es fe, ¿no? Eso es perseverancia, ¿verdad? En la oración, ¿no? Y saber que el Señor va a responder no cuando yo quiera, sino el que es Dios, ¿verdad? Pues en su providencia, pues va a actuar en su debido momento, ¿no? Pues qué maravilloso, pues el tener una mamá, pues que desde pequeñita, ¿no? Ya la consagró a María Santísima y que luego ya de grande, pues los efectos, ¿no? Los efectos de esa consagración, pues ya lo hemos visto durante su testimonio, hermana. ay, sí, hermanito José, gracias, por gracia de Dios, aquí estamos. Claro que sí. Pues hermana Joana, mil gracias por haber dejado este tesoro precioso en forma de testimonio que nos dejan pues todas esas enseñanzas, ¿no? Y más que podríamos ir desgranando, ¿no? De este testimonio y yo espero que sirva de edificación a todos esos padres que rezan por sus hijos y también a esos hijos un tanto rebeldes, pues que se sometan un poquito pues a sus papás, ¿no? Yo sé que a veces en diferentes edades somos complicados, ¿no? Somos bastante complicados, ¿no? Pero con la ayuda de Dios, ¿no? Y con la perseverancia, pues lograremos un día, pues, salir de esa rebeldía, porque qué duda cabe, ¿no? Que son etapas de la vida, sí, pero son muy, a veces, pues, se complican demasiado, ¿no? Sí, es Pues verdad. y los que somos padres lo sabemos, ¿no? Yo tengo, por Sí. ejemplo, un niño de 15 años, pues que está en esa edad, ¿no? En esa edad en que va descubriendo cosas, ¿no? Está formando también su carácter, que es lo bueno, que es lo malo, y es una edad, pues, en la que tenemos que estar, pues, bastante atentos, ¿no? A nuestros hijos. Sí, así es, hermanito. Son edades también, momentos en los que uno a veces requiere más atención, más Así oración. es. Pues hermana Joana, mil gracias por haberme acompañado y haber acompañado pues al público y a los hermanos de este canal. Y a los hermanos que nos están viendo, pues yo les pediría pues que les den like, por supuesto que sí, que compartan este video y si eres nuevo en el canal, suscríbete y tampoco os olvidéis de seguir a la hermana en Instagram, el cual pues ese link queda aquí debajo en la descripción. Ahí tenéis el link que solamente con clicarlo iréis pues directamente al perfil de nuestra hermana y le damos a seguir, ¿verdad? Para poder seguir pues todo lo que vaya pues compartiendo nuestra hermana Joana. Pues lo dicho, ¿no? Espero que pasen un feliz año, ¿verdad? El cual pues comenzamos y que mejor que haber comenzado con este testimonio tan bonito y esperemos que el año 2025 nos traiga muchísimas cosas buenas, ¿no? Y que nos llenemos del Señor y que no nos falte pues la fe, ¿no? La esperanza y el amor. Dios os guarde, Dios os bendiga. Dios los bendiga.